el presidente... No, pues es claro que no yo lo creo puede que no hacer, lo pero puede como el hacer. bobo del pueblo, pues sí, No, yo pero porque lo sí que estoy quiero decir, pudiendo. pero lo que quiero decir, Felipe, es que yo creo que eso sí tiene un remedio judicial y espero que la Corte lo adopte rápidamente. Pues porque ojalá el doctor evidentemente hay Carlos una Camargo, el usurpación, magistrado de la Corte, hay que una le tocó el caso, usurpación de funciones lo haga del Congreso de la República de una forma también muy arbitraria. Pero yo creo que eso sí se puede corregir. Pero el salario mínimo, pues pensar, por ejemplo, que un juez, y por allá un juez de ejecución de penas, que es al que le correspondió la tutela del doctor Linares, pues suspenda ese decreto, pues francamente me parece un poco complejo desde el punto de vista de la separación de poderes y de los derechos de los trabajadores, en fin, ahí va a haber un tema legal que yo creo que no se logra superar. Yo estoy de acuerdo, no creo que a través de una sentencia judicial se vaya a tumbar el aumento del salario mínimo. Entre otras cosas, saldría el presidente al día siguiente, Felipe, están golpeando. No, es que ya lo está diciendo, Néstor. Oiga, ya lo está cantando hace Felipe, varios días. Néstor, pero hay que pararle bola a lo que nos dicen los especialistas. Es que por eso yo le decía ahorita lo de Eber Castro, es que ya lo dijeron, ya se anunció. Pero muchos despreciamos, comillas, lo que dicen. No, es que eso lo dicen los economistas y los economistas se equivocan siempre. Y súmele a eso, Néstor, la deuda externa contribuida, la deuda externa que ha aumentado en este gobierno. Ya le voy a contar de eso, Felipe. A unas sumas absolutamente astronómicas, todavía echándole la culpa a Duque, con unas tasas de interés Felipe, absolutamente leoninas contra Colombia. Ya le voy a contar del tema de la deuda pública. Hoy el dólar por debajo de 3.700 pesos. Sobre la cadena de demandas, hay que decir, la Corte Constitucional sorteó la demanda alrededor de la emergencia económica, Felipe. El magistrado a cargo va a ser Carlos Camargo, que aboca, como se dice en términos judiciales, hoy conocimiento, quiere decir, asume la investigación. Primer acto del magistrado Camargo para saber si suspende o no la vigencia de la emergencia económica. Está pidiendo a partir de esta mañana, y se va a conocer cuando se conozca el auto de conocimiento, va a pedirle a la academia, a los centros de pensamiento, que den su opinión sobre si la emergencia económica fue bien motivada por el gobierno. Emergencia económica que supone un acto de emergencia, un acto sobreviniente, un acto no previsto. Pero el acto sobreviniente para el gobierno fue que le negaron la reforma tributaria. Claro, pero ahorita remeten contra él, no se preocupe. Ahorita remete el gobierno contra Carlos Camargo. Sobre esto, si esas son las primeras pruebas que pide el doctor o que pedirá el doctor Carlos Camargo, ¿quiere decir que está descartando de plano la eventual suspensión del decreto? No. Porque está metiéndose al fondo. Es que tiene que hacerlo con juicio. Para suspender el decreto no es que le están descartando, necesitan. Él no puede coger un decreto y decir, pero él sí podría someter a discusión de sus compañeros las solicitudes que le han llegado para suspender provisionalmente el decreto. Es que la Corte puede pedir decretar pruebas o no para eso, la emergencia económica. Pero si van a decretar pruebas estamos molidos, Néstor, por una razón, porque es que un poco, como dice Ricardo, pues claro que están metiéndose en una discusión que a mi modo de ver es totalmente equivocada, que es preguntar si la situación fiscal es grave o no. Y si es un hecho sobreviniente porque subieron las tasas de interés o bajaron, como dice el presidente, por ejemplo, en un trino hoy. Ese no es el problema jurídico, como dicen los abogados. El problema jurídico es si hay una usurpación de funciones del Congreso por parte del presidente de la República. Y para eso no toca pedir pruebas, ni llamar a la academia, ni a los amigos Curie, ni nada de esas cosas. Si ya nos metimos en eso, la Corte ya se metió en una cosa que solo termina dentro de 7 meses. Bueno, entre otras cosas porque se hunde la reforma, o sea, la ley de financiamiento, y enseguida salen con estos decretos del sombrero subiendo impuestos. O sea, que claramente la usurpación está configurada. Eso es indiscutible. Yo confío, Ricardo, en que con la decisión del magistrado de declarar estas pruebas, de pedir opiniones, lo que venga es después un pronunciamiento de fondo sobre si hay o no suspendido. Les recomiendo que se lean hoy la columna del doctor Alfonso Gómez sobre por qué no se necesita una reforma constitucional. La leí, Felipe, y es totalmente cierto. El fetichismo con las constituyentes y los cambios de la Constitución. Es una sugerencia de que dejemos quieta la Constitución. Habla el doctor Alfonso Gómez Méndez exactamente de lo que está hablando Héctor Riveros. Poniendo como parangón al doctor Alfonso López Miquelsen. Dice, no, es que el problema no es esto de cambiar la Constitución. Es que si hay un presidente
como Gustavo Petro, que no respeta la Constitución, podemos cambiarla 20 veces, pero nos vamos a quedar en lo mismo. Pero Néstor, mire, la ponencia de Carlos Camargo, el magistrado de la Corte Constitucional, va a ser negativa, va a emitir una ponencia negativa con absoluta seguridad, pero obviamente se va a tomar su tiempo. Entonces, esperemos que no sea, como lo dice Héctor, 7 meses, sino que sea algo rápido, cercano a abril, porque por supuesto hay muchas personas a la expectativa. No, eso tiene que ser, yo creo que un poquito antes de abril, Luis Ernesto, y va a ser seguramente relativamente rápido. 8 de la mañana, 6 minutos. Renunció esta madrugada la directora del DAPRE, la poderosa Angie Rodríguez, que deja de ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro, que ha tenido, la verdad, 6 personas de confianza en teoría. Este cargo de director de la presidencia de la República, en teoría, está diseñado para ser el fusible del presidente, pero aquí han exagerado un poquito. Ha tenido 6 fusibles: Mauricio Liscano, Carlos Ramón González, Laura Sarabia, el fugaz Jorge Rojas y ahora el pastor Sade, recuerden ustedes, y ahora Angie Rodríguez, que renuncia en medio de codazos que se están dando durísimo dentro del gobierno. Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, denuncia que ella se ha dedicado, y él fue director del Fondo de Adaptación, y ella, que va a heredar ese puesto, que se ha dedicado a repartirle burocracia a sus amigos, pero también a su familia. Tienen una pelea casada muy fuerte dentro del gobierno, no la primera, desafortunadamente. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como grave la denuncia sobre un presunto espionaje con Pegasus al ministro de Justicia encargado y anunció coordinación inmediata con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y entes de control para esclarecer los hechos. El ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga. Solamente bastó haber infiltrado a Pegasus en mi celular, sino que adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir, recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia, buscando supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa. Dólar cuesta abajo, dólar que ayer cerró por debajo de los 3.630 pesos por primera vez desde hace 5 años y consecuencia de una serie de astros que se vienen alineando y tumbando la tasa de cambio. Último de ellos, el masivo endeudamiento en dólares del gobierno colombiano, que ayer vendió deuda externa por 4.950 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares, la emisión más grande de toda la historia, a plazos muy cortos, de apenas 3, 4 y 6 años y a tasas altas del 6%, muy superiores a las del vecindario y también muy por encima frente a las que se negocian en el mercado secundario. Gigantesca operación de deuda para completar el financiamiento del presupuesto para este año y tras la negativa del gobierno de recortar nómina y burocracia en pleno año electoral. 5.000 millones de dólares que necesita traer muy pronto el gobierno. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Ricardo Hausmann es uno de los economistas más importantes de América Latina y es uno de los venezolanos más importantes en el exilio. Está en donde es profesor en la Universidad de Harvard esta mañana, dicta clases en el Centro de Gobierno, en la Escuela Kennedy, que maneja temas de gobierno para toda América Latina. Profesor Hausmann en Boston, buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Lo he invitado porque quisiera conocer usted, con lo que conoce el gobierno. Usted fue ministro en Venezuela, profesor Hausmann. ¿Cómo ve la transición, lo que está pasando hoy en la relación con el gobierno Trump en los Estados Unidos? ¿Hacia dónde está yendo Venezuela? Bueno, es una transición todavía incompleta. Obviamente salimos del dictador Maduro y de su esposa. Pero aún están en el gobierno Diosdado Cabello, Vladimir Padrino León, están los torturadores del SEBIN y del DGCIN, todavía hay 800 y tantos presos políticos, todavía los exiliados políticos no pueden regresar, entonces estamos en una situación todavía en transición. Hay un gobierno, digamos, no normal, no es un gobierno electo,
y la Constitución prevé que en estas condiciones hay que llamar elecciones. Los constitucionalistas podrán debatir si es en 30 días o en 180 días, pero no más de eso. Entonces estamos todavía en una transición incompleta, pero la mayoría de los venezolanos están contentos, que sienten que vamos en la dirección correcta, pero todavía muy al principio del camino. ¿Usted está con esa mayoría? ¿Usted cree que lo que pasó, la captura de Maduro, todo de ahí en adelante en los últimos 10 días, es el comienzo hacia la transición? Bueno, yo no diría que todo, pero creo que es el comienzo a una transición, pero digamos el tiempo ayuda más al madurismo, al chavismo que a la democracia. Entonces es importante que este periodo no se estabilice, sino que siga cambiando en la dirección hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la reinstitucionalización del país. Profesor Hausmann, entremos al tema que usted maneja y que conoce mejor que nadie, el tema del petróleo. ¿Usted entiende lo que hizo Trump de tumbar a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela? Eso no tiene mucha presentación y eso en sí, presentado de esa forma, no va a tener éxito. La inversión en el sector petrolero requiere confianza, son inversiones de largo plazo que requieren tener seguridad sobre lo que va a ser el marco legal, no hoy, no mañana, sino en el periodo de vida del proyecto. Y en este momento, bajo las leyes actuales de Venezuela, como dijo el presidente de la Exxon, Venezuela no es invertible. Es imposible invertir en ese sector petrolero y si lo quieren hacer invertible hay que cambiar la ley de hidrocarburos. Pero ¿quién cambia la ley de hidrocarburos? El mundo no reconoce a la Asamblea Legislativa electa en el 2020. El mundo no reconoce a la Asamblea Legislativa electa en el 2025. El mundo apenas reconoce a la Asamblea Legislativa electa en el 2015 y en esa la oposición tenía 2/3 partes, pero nunca operó efectivamente esa Asamblea Nacional. Entonces, no hay una Asamblea Nacional creíble que pueda cambiar la ley de hidrocarburos de una forma que los inversionistas vayan a pensar que es medio legítima, medio seria y que va a durar en el tiempo. Claro. Entonces, por eso es que no creo que se pueda desarrollar una recuperación importante de la industria petrolera de Venezuela si no se reinstitucionaliza el país y si no se cambian las leyes de acuerdo a las normas constitucionales, con un apoyo real de la base electoral del país. Sí, doctor Hausmann, eso que usted nos dice quedó plasmado muy claramente en la reunión que sostuvo el presidente Trump el viernes pasado con los presidentes de las petroleras. Y el presidente Trump en las últimas horas incluso advirtió que no le permitiría en el futuro entrar a Exxon a hacer negocios petroleros en Venezuela por los reparos que tuvo frente a todo esto. ¿De qué manera se puede sortear ese escollo que encuentra en el camino el presidente de los Estados Unidos? Al final él quiere que el petróleo de inmediato se reactive como la principal industria en Venezuela, pero las petroleras le están diciendo justamente eso. Primero necesitamos una institucionalidad fuerte y confiable antes de empezar a invertir nuestra plata en territorio venezolano. ¿Cómo va a afrontar esta situación ahora el presidente Trump? ¿O qué va a pasar ahora? Bueno, yo creo que hay amenazas que no son terriblemente creíbles. Yo creo que esta amenaza a Exxon de que no lo van a dejar entrar en Venezuela, eso no es una amenaza creíble, eso es completamente inconstitucional. El presidente de los Estados Unidos no tiene el poder de dictaminar quién entra y quién no entra en un negocio, ni siquiera dentro de Estados Unidos. Entonces creo que ahí es más, digamos, política comunicacional que política real. Y por eso dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho, doctor Hausmann, pero ¿puede Trump, si bien no obligar a las petroleras a invertir los $10.000 millones al año por los próximos 10 años que requeriría esto, puede quedarse con los 50 millones de barriles de petróleo que ya anunció, espera tomar por derecha de Venezuela durante los próximos 2 meses y hacer lo que él quiere con la plata de esa venta? ¿Eso sí lo puede hacer? Bueno,
el problema, él dice que quiere recuperar la economía venezolana. La economía venezolana necesita que entren recursos, no que salgan recursos. No está en condiciones de estar extrayéndose recursos de Venezuela en este momento. Entonces creo que el quitarle ese flujo de caja me parece una forma de presión al gobierno de Delcy, el hacerlos más vulnerables a ver si se resquebrajan. Pero no creo que en términos netos el gobierno americano se pueda meter en una situación donde le está sacando dinero a Venezuela. Creo que de todas, si quieren recuperar la economía venezolana, van a estar teniendo que meter dinero en Venezuela. Sí, doctor Hausman, quisiera preguntarle, porque el presidente Donald Trump ha dicho que Venezuela se comprometió a entregarle entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Hoy, física y materialmente, ¿eso está disponible en Venezuela? O sea, están muy llenos los tanques de todos lados porque han tenido dificultades en sacar cosas. Venezuela produce menos de 1 millón de barriles al día, de modo que 50 millones de barriles es como la producción de 2 meses. Una cosa que puede estar, digamos, motivando esto es que Petróleos de Venezuela está quebrada, está en default sobre su deuda y hay muchas empresas, acreedores venezolanos que tienen juicios. Venezuela es PDVSA. PDVSA, exacto. PDVSA, Petróleos de Venezuela, le debe dinero a todo el mundo y esa gente ha ganado juicios en Estados Unidos y tienen derecho a, digamos, tomar posesión de cualquier activo que tenga Petróleos de Venezuela en sus cuentas. Entonces, una forma de cambiar las cosas es que en vez de que el petróleo lo venda a Venezuela, que lo venda a Estados Unidos, que los ponga en unas cuentas americanas y esas cuentas no van a tener acceso a los acreedores. Además, si lo vende a Estados Unidos, lo puede vender a un precio más alto al precio al que lo podría haber vendido a Venezuela. Entonces, en términos netos, aquí podría haber un ganar-ganar, que si lo vende Estados Unidos va a tener más dinero y más protegido que si lo vende Delcy. Y eso fue lo que hizo el presidente Trump con la orden ejecutiva que firmó el viernes. De esa operación. Blindó una cuenta en Estados Unidos para recibir las divisas provenientes de la venta del petróleo venezolano. De esa operación quería preguntarle, ¿hay algún antecedente, un país que dice Venezuela me va a entregar, cualquiera otro, no sé si ahí digo algún antecedente, me va a entregar el petróleo, yo lo vendo y después le doy la plata a Venezuela? ¿Usted entiende esa operación cómo es? Yo creo que nadie la entiende porque la forma como el presidente Trump la ha explicado, digamos, para venta en el mercado de opinión americano, probablemente no sea una descripción muy fehaciente, muy exacta de cómo va a ser la operación en realidad, pero creo que el efecto neto es que van a poder vender el petróleo a un precio más alto de lo que lo hubiesen podido haber vendido con las sanciones y que ese dinero no lo van a poder tomar los acreedores. Sí. ¿Qué papel juega, para terminar, le agradezco, profesor Hausman, sé que usted tiene clase ahora, qué papel juegan las petroleras que ya se reunieron hace 3 días con el presidente Trump? Algunas dijeron sí, otras dijeron todavía no. ¿Esas petroleras cambian su relación con Venezuela también? Mira, en Venezuela la única que tiene licencia hoy es Chevron. Las cosas no se comen tan calientes como se cocinan. Si el jefe de una empresa petrolera americana o europea dice que mañana quiero entrar en Venezuela, mañana no pasa nada todavía. O sea, aquí estos son procesos lentos, procesos donde le van a ver todas las aristas jurídicas y después en Venezuela no hay recursos humanos para operar una expansión importante del sector petrolero. En Venezuela no hay cómo sacarse visa, un americano no tiene cómo sacarse visa para ir a trabajar allá. De hecho, el gobierno americano acaba de decirle a todos los americanos que se vayan de Venezuela porque el país está muy inseguro. Entonces, no está pasando nada demasiado rápido, demasiado importante. La actividad petrolera es una actividad que toma tiempo realizarse. Y yo creo que nos van a dar muchos meses antes de que se vea algo significativo en el aumento de la producción petrolera de Venezuela. Sí, ¿a usted la figura de Delcy Rodríguez le inspira confianza? ¿Cambia algo frente a la imagen que usted y todos teníamos de Maduro?
No, yo creo que no me inspira ninguna confianza. Acaba de salir una encuesta de The Economist que dice que el 10% de los venezolanos le tienen confianza a Delcy Rodríguez. Solo el 10%. Solo el 10%. Sí, usted está en el 90%. Exactamente. Sí, o sea, son muchos años. Muchos años de ganarse la desconfianza. De ella estar en el gobierno, en un gobierno tan desastroso, un gobierno que le ha violentado los derechos a todo el mundo en Venezuela. Obviamente que no me genera ninguna confianza Delcy Rodríguez. Profesor Hausmann, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Gracias a ustedes. Desde Harvard, la Universidad en Boston, 8 de la mañana, 21 minutos, el economista Ricardo Hausmann. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El antiguo secretariado de las FARC no está conforme con la sanción de la JEP por los más de 20.000 secuestros. A pesar de que es una sanción de 8 años que no implica cárcel física, les parece que es desproporcionada. No quieren que vigilen con brazaletes el cumplimiento de esa sanción porque les parece que vigilarlos atenta contra su dignidad humana y convierte la sanción automáticamente en una de la justicia ordinaria y no en una de la jurisdicción transicional. Aunque tienen razón en que no quedó fijado en el acuerdo final de paz este tipo de monitoreo, para la JEP ese monitoreo debe ser efectivo y debe haber una restricción efectiva de... Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 22 minutos. La noticia económica, Felipe, en la que usted está tan interesado, la noticia económica, la colocación de bonos del gobierno Petro, que tanto se ha quejado porque recibió un gobierno endeudado, acaba de hacer una operación de $5.000 millones. Para una tasa ya le voy a contar, Felipe, tasa y plazos, porque hay una cantidad de detalles técnicos allí, que significa, y es la razón, Felipe, por la que hoy, que quisiera que la gente del petrismo lo entendiera, nos estamos inundando de dólares en el mercado colombiano. Y están llegando tantos dólares, que es la razón por la que el dólar está bajando. No es mérito del gobierno Petro, no es bonanza de la economía nacional, que es la tesis de Bolívar y compañía. Es que mire, el endeudamiento en dólares que no tiene antecedentes. Así el presidente Petro le eche la culpa al gobierno de Duque. La entrada de dineros del narcotráfico que está disparado. La onza de oro a $4.000 y pico y la minería ilegal disparada. Y el contrabando, eso explica en qué está el dólar, Néstor. Eso no es pues porque el arte del bilibirloque desde la casa de Nariño, no. Realmente ese es uno de los problemas que tiene, esos son los 4, pero no hay más. Es lo que los economistas llaman, Felipe, la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa, y es que el país recibe un gran aumento de los ingresos externos, en este caso sobre todo por la coca, eso es irrefutable, y la minería ilegal, y se pierde la competitividad porque se aprecia el peso de una manera que no es natural, que no le da competitividad a los otros sectores, como las flores, como el café, como los que trabajan. Entonces aquí la minería ilegal y el tema de la coca nos generan enfermedad holandesa. Aquí es por cuenta, más que por un éxito de una política económica, más que por el éxito del gobierno en algo. Aquí es producto, repito, del endeudamiento, de la plata que va a llegar por cuenta de estos bonos, que es la deuda que está adquiriendo el gobierno. Otros factores internacionales que han, digamos, si usted compara el dólar contra una canasta de monedas en el mundo, pues también se ha depreciado el dólar frente a esa canasta de monedas, frente al franco suizo, frente al euro, etcétera. Y el gobierno y la Dirección de Crédito Público hizo algo que le aplaudieron varios economistas, que fue convertir deuda en dólares que tenían dólares y pasarla a otras monedas, a franco suizo, a euro, y eso le sirvió. Pero
ahora que están hablando del dólar y evidentemente estas mega operaciones que está haciendo ahorita la nación son las responsables de que la tasa de cambio siga bajando y tengamos un dólar por debajo de 3.700, aquí lo que tenemos que preguntarnos es sobre el monto de la deuda, Néstor, y sobre las tasas de crédito que cualquier persona que nos escuche y que tenga una tarjeta de crédito nos va a entender. Ayer se colocó deuda con una tasa de interés de entre el 6 y el 7%. Hace apenas 3 semanas una operación que fue muy cuestionada, recuérdelo usted, tuvo una tasa de interés, que fue una colocación de ETs colombianos a un único comprador, que era por cierto un fondo petrolero, se colocó deuda a 13%, perdón. Entonces, imagínese usted, porque, o sea, para que uno dimensione, imagínese que usted fuera a comprar hoy en el supermercado o algo y le dicen, oiga, la tasa de interés que va a pagar hoy su tarjeta de crédito es del 6%, y después usted está pagando tasas de interés del 13%, y más temprano que tarde vamos a estar pagando tasas del 15%, pues en algún momento usted deja de pagar la tarjeta, y eso es lo que le pasó a Argentina. Entonces el gran problema realmente de todas estas operaciones, al margen de la tasa de cambio, es el volumen de la deuda colombiana que se está empezando a volver insostenible. El comunicado del gobierno habla de cupones para estos efectos quiere decir esa tasa de interés en 3 operaciones de endeudamiento que hizo Colombia. En el Ministerio de Hacienda están frotándose las manos porque, claro, comienzan a llegar ya los dólares. Camila Carvajal. Claro, Néstor, y esto puede resolver la necesidad de plata, de caja, de financiación del año, pero ¿por cuánto tiempo el país tiene la plata para pagar precisamente esta deuda con los intereses, que es lo que está confirmando esta mañana el Ministerio de Hacienda? Esta explicación que da el gobierno colombiano tiene 2 páginas. Es un comunicado en el que el Ministerio de Hacienda destaca que se emitieron bonos y que fue la emisión más grande en la historia reciente de Colombia, que por eso considera el gobierno fue una emisión exitosa. Prepárese para escuchar aquí: emisión de bonos, deuda en dólares, cupón, órdenes de compra, inversionistas. Todo esto parece muy técnico y voy a intentar describírselo a los oyentes de la manera más práctica posible. Colombia emitió bonos, los más grandes de la historia, que suman 4.950 millones de dólares, pero que están emitidos en 3. Un bono que se vence en 2029 por 2.000 millones de dólares con un cupón que, dicho en palabras nuestras y no técnicas de los economistas, son la tasa de interés anual que va a pagar el gobierno a ese inversor que le compró el bono. El primero, le repito, es un bono a 2029 por 2.000 millones de dólares con una tasa de interés de 5.3%. El segundo se vence en 2031, es por 1.475 millones de dólares y aquí la tasa de interés es de 6.1%. Y el tercero es a 2033 por 1.475 millones de dólares y aquí es la tasa de interés más alta de 6.5%. Ya estos bonos están emitidos, lo acepta el propio gobierno, es para cubrir el financiamiento de 2026 de este año que está empezando. ¿Quiénes compraron los bonos? También lo dice el comunicado, son inversionistas, en su mayoría en Reino Unido y en Estados Unidos. Participaron en esta emisión de bonos que hace el gobierno colombiano 290 inversionistas que, les repito, están en Reino Unido, Estados Unidos y Colombia. Tomada la decisión, hecha la emisión de los bonos, esta mañana la polémica aumenta ya para nosotros en el país, producto de lo que significa que cada vez el gobierno se está endeudando más para garantizar el financiamiento de este año de 2026. Bueno, y el comunicado del Ministerio de Hacienda recoge la tesis de que necesitan caja para la economía en este 2026. Es una noticia, es cierto, muy técnica, pero que atraviesa toda la economía, todo el bolsillo de los colombianos. Munir Jalil es economista, es el jefe de América Latina del BTG Pactual, que es el banco de inversión más grande en nuestro continente. Munir, buenos días. Néstor, muy buenos días y buenos días a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Sí, esta operación, este endeudamiento contratado por el gobierno, ¿a usted cómo le parece? Pues a ver, Néstor, yo creo que aquí toca, y los estaba escuchando ahora en el contexto que estaban dando, y efectivamente toca, son varios los puntos que toca tocar. El primero, en términos de esta colocación, yo tengo que definitivamente ser muy sincero, la última vez que Colombia emitió bonos en dólares, eso fue en abril del año pasado. Veníamos de toda esa pesadilla del famoso Liberation Day. Donald Trump acababa de imponer toda esta política comercial en donde impuso la primera tanda de aranceles.
que generó mucha incertidumbre, y en el momento todo el mundo estaba diciendo, uy, se va a acabar el mundo, el apocalipsis. Y el gobierno hacia el 25 de abril, me acuerdo que fue esa colocación, salió con unas tasas, Néstor, pero violentamente altas. O sea, ahorita estamos hablando de unas tasas que se están moviendo con un cupón promedio de poquito menos del 6%, del 5.93%, pero en ese momento las tasas estuvieron entre 7.3 y 8.5%, o sea, de verdad que le tocó pagar mucho por esa colocación. Después de eso, el resto del año hicieron las colocaciones en euros, y la primera euros le fue bien, la segunda no tan bien, y para arranque de este año, con ese objetivo de ellos, todos los gobiernos, y pues este no es la excepción, tienen unos pagos que tienen que hacer en dólares. Yo difiero, y podemos hablarlo ahorita en un segundo, que esos dólares que están emitiendo los vayan a usar para entrarlos acá a Colombia. Colombia tiene suficientes necesidades de pagos en dólares para hacer este año. Tanto así que inclusive en el marco fiscal de mediano plazo nos habían informado ellos mismos que para este año necesitaban hacer como emisiones por 9.000 millones, y después el director de crédito público, Cuellar, nos dijo que eso iba a ser un poquito menos, alrededor de unos 5.000 millones de dólares. Entonces yo creo que esa plata la van a usar para pagar, para usarla precisamente para pagar las necesidades, los vencimientos en dólares que tienen programados. Como pero ahí hay algo, Munir, discúlpeme que yo no entiendo. Claro que sí. Teníamos el año pasado, y lo criticó mucho el presidente Gustavo Petro, usted seguramente se acuerda, un crédito del Fondo Monetario Internacional con una tasa flotante, que era la deuda de Duque, adquirida con una tasa de algo más del 2%, ¿cierto? Una tasa buena, barata. Entonces nos estamos endeudando ahora a más del doble de esa tasa para pagar un crédito de 2 y pico %. ¿Usted lo entiende? No, desde el punto de vista financiero eso no tiene ningún sentido. Obvio, Néstor, y esto es una realidad, que si pudiéramos y todos los gobiernos pudieran hacer créditos a través de organismos multilaterales, porque no es solamente este crédito del Fondo Monetario, en general cualquier país que pueda tener acceso a algún organismo multilateral, las tasas van a ser mucho más favorables, van a estar por debajo de las condiciones del mercado. Pero ¿qué pasa? Normalmente esos procesos son súper largos, se demoran por ahí 2 años que le aprueben a uno un crédito de esos. Normalmente tienen que ser a proyectos muy específicos. O sea, la gran diferencia aquí, para ponérselo a la audiencia claro, es como cuando usted le dan un crédito de libre inversión versus un crédito hipotecario. El hipotecario es para comprar un apartamento, para comprar una casa, es para esa destinación exclusiva, y la gran mayoría de los créditos multilaterales no son de libre inversión, son específicos a proyectos, son para el puente, son para el acueducto, son para la carretera. Entonces la diferencia de este tipo de créditos, igual que como nos pasa a nosotros los seres humanos con una libranza, pues si uno va a pedir una libranza es de libre inversión, es un crédito de libre inversión, yo veré en qué lo uso, pero precisamente por eso también la tasa de interés nos pasa a nosotros los seres humanos, pues normalmente es un poquito más alta. Pero le doy a usted 100% la razón alrededor del tema de ponerse en su momento a criticar una línea que de verdad le salía muy económica a Colombia. El problema que yo sí vi, y en ese momento alrededor de la línea de crédito flexible, es que el plazo sí fue muy corto. Ese crédito debimos haberlo sacado a 10 años y no a 5. Ese fue de verdad el problema, porque pues obviamente con más plazo habría sido mucho más fácil de pagar. Pero de resto, yo estoy súper de acuerdo que esa línea de crédito flexible en el momento de la pandemia definitivamente fue una ayuda muy importante, significativa y barata para el país. Doctor Jalil, y más grave que criticarla fue haberla cancelado. En septiembre del año pasado, el gobierno de Colombia canceló esa línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, así que así tuviéramos proyectos tampoco hubiera como pedir esa plata. Pero quiero preguntarle justamente por los plazos. Habla usted de los plazos, y aquí estamos viendo que lo que hizo el gobierno ayer, esos casi 5.000 millones de dólares, fueron a plazos muy cortos de 3, 4 y 6 años. ¿Eso por qué lo hacen y eso qué implica para Colombia? Si es bueno o si es malo. Pues a ver, lo que ellos miran es algo que llamamos nosotros de este lado el perfil de deuda. ¿Qué es eso? Es cuánto está emitido en los años y cuánto tengo yo que pagar en cada uno de los años hacia futuro. Entonces, cuánto es el pago y lo que hacer ahora en 26, cuánto es el pago en 27. Y lo que encontró prudente, por lo que informaban, y ustedes precisamente en comunicado del ministerio ven que ellos ponen la gráfica de esas colocaciones y los años específicos, es que en los años que estaban haciendo esas emisiones,
en el 29, en el 31 y en el 33, habían todavía niveles bajitos de vencimientos. O sea, con eso querían decir, había espacio para hacer unas emisiones adicionales en esos años en particular. Entonces, ellos miran eso, hacen luego lo que normalmente se hace, es que se trata de testear un poco el apetito del mercado, que a propósito, el apetito del mercado por esta colocación, hay que admitirlo, fue muy alto. Inicialmente ellos querían emitir 4.000 millones de dólares y fue 23.200. Pusieron 5.000 o 4.950, pero tenían solicitud por 23.000, ¿no? Eso es correcto. Pero eso es un acto de confianza. Eso es multiplicado por 4. Un poquito más. ¿Eso habla de confianza en Colombia o apetito por los intereses que pagaba Colombia? Es la combinación de las dos cosas, y seamos sinceros también, Néstor, es que a este gobierno cuántos meses le quedan. Entonces, si usted, y lo que hacen estos inversionistas extranjeros es mirar, bueno, cómo están las posibilidades de que haya un cambio de administración y que Colombia, digámoslo así, vuelve a retomar un norte, se ponga un norte y empiece a trabajar en favor de ese norte, que es lo que nos ha faltado en estos años. Entonces, pues yo estoy con los extranjeros, en el sentido que yo creo que esas probabilidades son muy altas. Entonces usted dice, pues estos bonos se vencen en 29, en el 31 y en el 33, pues ahí la situación de Colombia seguramente va a estar mucho mejor y no vamos a tener ningún problema. Entonces es la combinación de todos esos factores con un poco de, digámoslo, apuesta a este cambio. Sí. Munir, una pregunta final. El dólar está hoy por debajo de 3.700 pesos, que no veíamos desde hace 5 años y pico una tasa de cambio tan barata. ¿Esto es sostenible? No creo, pero lo vamos a ver más barato. También quiero ser muy claro en eso. ¿Sí? Sí, seguramente. Y le explico por qué. ¿Es momento de pagar mi tarjeta de crédito en dólares? No, todavía no, espérese. Okay. Y espérese, le explico por qué. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos a puertas de todos estos inversionistas extranjeros. Ahora nos demostraron ese apetito ayer con esta colocación, pero ellos todavía no se han montado en algo que llamaríamos la apuesta al cambio, la apuesta a las elecciones que se vienen en Colombia. Si ellos toman la decisión de una apuesta por el cambio, Néstor, lo que vamos a ver en Colombia, yo diría febrero, finales de febrero para marzo, puede ser definitivamente una entrada muy significativa de dólares, porque estas personas lo que van a hacer es que van a entrar a comprar esos test que usted mismo mencionaba, están con tasas buenísimas del 13%, están por estos lados, lo que ellos, las duraciones, las que a ellos les gustan comprar están por el lado del 13%. Segundo, no ha salido todavía, pero supongo que pronto lo veremos, el decreto que obliga a las AFPs, a los fondos de pensiones, a repatriar parte de la plata que está invertida afuera, que es más de 30.000 millones de dólares. Eso no va a entrar pues en 2 meses, ¿no? Pero en la medida que esa plata empiece a entrar, yo diría que lo más rápido que la veo comenzando entrando sería pues a partir del mes de abril, pues igual es un flujo adicional de dólares que le va a entrar a la economía. Y el mercado del dólar es como el de la papa pastusa en Corabastos, o sea, si llegó el camionado de papa, pues va a caer el precio de la papa. Entonces, en ese sentido, pues lo cierto es que viene mucha papa, entonces van a llegar camiones. Entonces, yo creo que este primer semestre, en el caso del dólar, va a estar marcado por unos niveles que, si usted me dice, Néstor Munir, podemos llegar a ver 3.500, yo le digo, seguramente vamos a poder. O sea, es momento también, si uno tiene un par de pesos, comprarse unos dólares. Si su objetivo es diversificar el portafolio, que debería ser el de todos los colombianos que podemos ahorrar, claramente que sí. Pero eso es visto desde el lado amable, por decirlo así, pero este está el otro lado de esta moneda, la otra cara, y es, por ejemplo, los sectores exportadores que están sufriendo esto que se llama enfermedad holandesa, los floricultores, los caficultores, y no vemos tampoco ningunos anuncios de ayudas del gobierno para ellos. ¿Cuál puede ser el impacto sobre, ni más ni menos que los sectores más importantes para el agro colombiano? El café creo que representa por lo demás el 25% de toda la fuerza laboral del campo, doctor Jalil. Sí, efectivamente, normalmente en estos procesos de apreciación, pues 15% de apreciación que tuvimos el año pasado, y puede que, como lo digo, este año, en este primer semestre, podamos ver algo más, un poco más de esa apreciación. Sí, los exportadores son los grandes perdedores. Ahora bien,
para eso, y eso sí hemos venido viendo, y en el caso inclusive de un sector como el café se ha profesionalizado mucho más, ha venido funcionando todo este esquema de las coberturas cambiarias, y es precisamente una opcionalidad que existe para que ellos puedan por lo menos garantizar o fijar, más que garantizar, un tipo de cambio ya fijo y tener en pesos una garantía de cuánto es lo que van a obtener por su exportación y que no dependa esa exportación de la variabilidad en el tipo de cambio. En eso hemos visto, y pues nosotros hemos y tenemos muchas relaciones con muchos de los floricultores también. Estas industrias han venido siendo muy activas en términos de eso, pero decir pues que todo el mundo está súper activo, no, pero, ha venido mejorando mucho esa opcionalidad y esa relación con el sistema financiero, pero para evitar y para fijar los gastos en pesos y que quede todo en pesos. Pero aún así, lo cierto es que sí, habrían en pesos menores ingresos por concepto de exportaciones, y eso pues obviamente sí es como toda moneda tiene cara buena y cara mala. Para las sumas y las restas de la operación. Munir, una pregunta final. Al gobierno le van a entrar por cuenta de esta operación 5.000 millones de dólares, que es una plata muy grande. ¿Usted sabe para qué es esa plata? ¿En qué se la piensa gastar el gobierno? Yo, como lo decía al principio, Néstor, no creo que la plata sea para gastársela en pesos. Yo no veo que esas necesidades que ellos tienen, que las tienen importantes en dólares. Entonces, este año hay vencimientos normales, ellos tienen bonos que se vencen, tienen que pagar préstamos precisamente de organismos multilaterales que otros gobiernos anteriores han hecho, entonces ellos tienen que sacar la plata para eso. Entonces, yo me atrevería a decir que con lo que este gobierno hizo con esta colocación de ayer fue pues garantizar que ya tiene la plata para hacer esos pagos en su mayoría. Y yo creo que en ese sentido, pues es mejor tener la plata, no tenerla. Esa sí es la verdad. Sí, pero es que el momento en el que están saliendo, el comunicado del Ministerio de Hacienda no dice que es para pagar compromisos internacionales, que es su interpretación. Dice es para completar la meta de financiamiento del presupuesto de este año. Del presupuesto, exactamente. Y el presupuesto, lo cierto es que tiene unas partidas tanto en pesos como tiene unas necesidades precisamente en dólares. Entonces, lo que históricamente ha hecho Néstor, Colombia, que tiene toda la razón si me va a refutar y me va a decir, no, pero es que, por ejemplo, en la operación de fin de año pasado con PIMCO es otra cosa. Listo, lo podemos discutir, pero en estas colocaciones que se hacen históricamente así en bonos globales, en dólares, son para esas partidas del presupuesto general de la nación, que normalmente es pago de deuda en dólares, pagos de acreencias, pagos de multilaterales que se tenían ya en dólares. Es lo que históricamente siempre se ha hecho, y yo no le veo tampoco, porque financieramente me parece que sería bastante inapropiado que traiga esa plata ahora. Usted es bien pensado y confía en la seriedad del gobierno colombiano, me da la impresión. Yo todavía creo que hay cierto nivel de institucionalidad a nivel del Ministerio de Hacienda. Vale, un gusto saludarlo, Munir, feliz año. Lo mismo, Néstor, que esté muy bien. Claro, lo que pasa, Felipe, es que no sabemos, porque el comunicado del Ministerio de Hacienda dice que es objetivo de estos 5.000 millones de dólares completar la meta de financiamiento para este 2026. Eso puede ser pagar deuda, lo serio, o puede ser pues año electoral, gastarse la plata para dilapidarla en el gasto ordinario. Que yo sospecho que es un poquito y un poquito, ¿no? No, claro, Néstor, yo creo que pues van a tener que pagar la deuda para que el país no entre en lo que llaman los economistas default, por un lado, pero por el otro pues es una platica ahí que se van a gastar para la campaña, ¿no? Entonces, oyendo ahorita al experto, pensaba yo en qué condiciones fiscales va a recibir el país, el próximo presidente, sea el quien presidente sea. Petro, que se ha quejado de que recibió un gobierno súper endeudado, pues lo va a dejar muchísimo más endeudado cuando entregue en agosto de este año. Pero hoy 400 billones, ¿no? Además, con un punto es que pareciera que dan por descontado que se les va a caer la emergencia económica y por eso anticipan este tipo de operaciones para poder, porque dicen que uno de los argumentos es la financiación del presupuesto, ¿no? Entonces,
están entre líneas reconociendo que eso se les puede caer en la corte. Claro, por eso aparentemente anticiparon, digamos, esta oferta de bonos para pues anticiparse a la decisión de la Corte. El presidente en un trino algo deja entrever con eso, diciéndole además al magistrado Camargo que si llega a declarar inconstitucional el estado de emergencia, que esos intereses del 5 y pico por ciento se pasarían a 12%. En realidad aparentemente tiene él un equívoco ahí, pero bueno, en fin, estas cosas son complejas aparentemente, Néstor, pero hay muchos colombianos que no somos economistas que las entendemos, porque en algún momento de la vida hemos tenido el agua al cuello, y es literal lo que está pasando. Es que si usted vuelve esto como la cuenta suya del banco, que es muy parecido. Entonces, usted recibió, cuando comenzó el gobierno Petro, la deuda que tenía en ese momento, Héctor, eran 800 billones de pesos, ¿cierto? Le debía a los bancos el señor Petro, quien sea, fulanito de tal, tenía una deuda de 800 billones. ¿Sabe cuánto va a entregar? 1000 y pico. ¿no? 1.300 billones. Billones. Sí. No, claro, es que miren, Néstor, como le digo, esto que parece tan complejo, pues a muchos colombianos nos ha pasado en algunos momentos de la vida que hemos tomado malas decisiones económicas o lo que fuera, y pues bueno, nos vemos enfrentados a esa circunstancia. Tengo que pagar una deuda mañana y no tengo con qué, entonces me toca ir a buscar con alguien que claro que me va a cobrar un interés seguramente más alto del de la deuda original, que me da la mano y eso termina llamándose el gota a gota, digamos, en términos populares. Pero miren, esto es que hay unas cosas que son impactantes que yo creo que vale la pena que considerarlas. Hay un artículo en La Silla Vacía que se publicó a comienzos del mes de diciembre que explica cómo ha sido la estrategia de la deuda pública, del manejo de la deuda pública en el gobierno, y a partir, entre otras cosas, de la llegada de un señor de apellido Cuellar que lo trajeron porque él hacía negocios en la bolsa, el director de crédito público, y él es de esos que sabe jugar al monopolio en la bolsa, y efectivamente se inventó una estrategia que le permitía al gobierno tener algún grado de alivio en el año 2025 para sobreaguar. Pero claro, cuando llega el 2026 y empiezan además a pasar los años, pues las cifras aumentan un montón. Solo le voy a dar una para terminar, Néstor, que me parece impresionante. 100 de cada pesos que recibe el gobierno nacional en este año, 23 se van en pagar intereses. De cada 100 pesos, 23 en pagar intereses, claro, no en disminuir la deuda. Pero entre más... Por eso la respuesta a la pregunta. Sino solo en pagar intereses. Y entre más endeude usted, ¿qué pasa? Pues que suben los intereses, y entonces ya no son 23, sino 24, 25, y así tenemos el laberinto perfecto para no salir de ese círculo vicioso. Señor Luis Ernesto. Y por eso, Néstor, a su pregunta de esta plata que colocó ayer en deuda el gobierno, que fue altísima, ¿para qué la va a utilizar? Y muchos van a estar tentados a decir, no, claro, la va a utilizar para la campaña. Pero como escuchamos al experto, al economista, al señor Munir, que estoy seguro no es petrista, sino lo que quiere hacer es negocios y es un experto en mercado internacional, y él nos dice, mire, hay confianza en los mercados porque ven que ve un cambio de gobierno, y segundo, están comprando deuda y hay apetito por los mercados colombianos porque ven un mercado que paga, ven un Estado que paga. Yo sigo viendo institucionalidad, y eso lo demuestra el año 2025. En el año 2025 el servicio de deuda estaba por 112 billones de pesos, y el gobierno lo que hizo con muchas de las operaciones de crédito público, muchas de las ventas, tanto de TES como de la colocación de crédito, lo que hizo fue coger esa plata para pagar deuda, para reempaquetar deuda. De hecho, en octubre hicieron lo que llaman un swap de TES, que fue la operación más grande de cambio de deuda interna de la historia, por 43 billones de pesos. Entonces, pues lamentablemente, como nos lo recuerda Héctor, gran parte del presupuesto general de la nación hoy va a servicio de deuda. En 2026 son 102 billones de pesos, y esta plata que se vendió y que se aceptó más deuda fue para pagar deuda. Pues fíjese que yo en cambio veo otros signos, porque es que lo que plantea el señor Munir Jalil es que sería lo correcto endeudarse en dólares para pagar deuda en dólares. Dice, eso sería lo correcto. Y por eso Néstor le dice, usted es un bien pensador o buen pensador.
Y resulta que aquí lo que nosotros vemos es que estamos en la recta final de una campaña política, que la ejecución presupuestal del gobierno el año pasado fue muy bajita y rezagada, que están acumulando nuevas fuentes como esta emisión, como la que se hizo a principios de año. Y contrario a la señal de recortar gastos de funcionamiento, lo que vemos es que el gobierno dice: queremos darle a la gente inclusive un aumento en el salario mínimo a los empleados del gobierno nacional, mucho mayor a lo que estaba previsto. Entonces, ¿qué es lo que ve uno acá? Pues claramente una plata acumulada para dispersar en la campaña política de Iván Cepeda. Porque los gastos de funcionamiento son eso, al final de cuentas. Aquí no hay ningún signo de recorte. Atención, esta mañana está bajando la cotización del dólar. Es posible, Felipe, que vamos a tener dentro de pocos días un dólar a 3.500 pesos por cuenta de esta operación de compra de bonos. Álvaro, señor. Pues un hueco fiscal solo se puede cubrir de dos maneras: con recursos propios nuevos, que es mayor tributación, o con deuda. Y generalmente la deuda externa no se cubre con plata buena, sino con más deuda. Por eso en la mayoría de los países, empezando por Estados Unidos, la deuda pública está por los cielos. En Colombia está alrededor del 60% del PIB, en Estados Unidos está en 120%, en Japón está más arriba del 100%. En muchos países es así, porque ningún gobierno quiere pagar con recursos nuevos la deuda que recibió. Este gobierno lo hizo un poco, recibió un déficit fiscal del 5 no me acuerdo la cifra exacta, pero 5 y pico %, y pagó deuda y redujo el déficit a 4 y pico. Ahora pues obviamente no lo está haciendo, pero es porque el sistema político no hace lo básico, no se pone de acuerdo ni para pagar la caja del Estado para cumplir las obligaciones. Y el presupuesto es un tema del Congreso. Este Congreso aprobó un presupuesto desfinanciado, el anti-Milei, pues. Y debía saber que no había mucho espacio para recorte y que Petro no iba a hacer recorte porque lo había dicho. Entonces sabía que venía deuda. Esto no es ninguna sorpresa. Estamos pagando esto porque no hay recursos tributarios. A diferencia de otros gobiernos donde hubo 2, 3 y hasta 4 reformas tributarias. Entonces, aquí no hay ninguna sorpresa. Y como dijo el entrevistado, el problema fundamental Álvaro, es el pago de deuda. Entonces, esta plata es para pagar deuda. El déficit no es del 4 y pico % que usted dice. El déficit para este año es de 7, casi 8%, 7.8% el déficit fiscal para este 2026. Para correcto, terminar, que es lo que dice Desarrollo del Comité Autónomo de Regla Fiscal. En este instante, el dólar pierde 31 pesos frente a lo que cerró el día de ayer. Se cotiza en este momento en 3.618 pesos. Ojo que vamos para los 3.600, pues casi que podríamos hoy terminar en este nivel. Y es producto de que efectivamente, como en Corabastos baja el precio de la papa cuando llegan muchas papas, que era el símil que nos hacía el doctor Munir, están llegando muchos dólares al país. Y están llegando por todas partes, pero sumando lo de las exportaciones de cocaína, como le decíamos claros, las remesas que también están en el punto más alto de la historia, la endeudada del gobierno que va a monetizar toda esa plata, y peor si llegan a traer supuestamente los 250 billones de pesos que están en los ahorros de los colombianos invertidos afuera, cosa que no es posible porque implicaría un detrimento patrimonial, terminarían todos en la cárcel, pero bueno, supongamos que se vayan a arriesgar a irse a la cárcel. Eso es una cosa muy distinta a decir que el dólar está cayendo, que porque el gobierno colombiano es buena paga, que fue lo que intentó decir ahorita Luis Ernesto. Mire, eso no es cierto. Tan no es cierto que, recuerde, acaba de bajarnos Fitch todavía más nuestra calificación. Lo mismo ha hecho Standard & Poor's, y Moody's es la única de las camino en moverse, según me dicen a mí todas mis fuentes, por lo demás fuentes en Wall Street. Y hay un datico muy fácil, Néstor, para mirar cómo es la percepción de riesgo de mala paga del gobierno colombiano, que se refleja en los credit default swaps a 5 años, que es básicamente la prima de riesgo país, o los seguros contra un posible impago de la deuda colombiana. En este momento están en 207 puntos básicos. Eso es un 70%
más que lo que paga hoy Brasil. Eso es un 100% más que lo que está pagando actualmente México. Eso es 200% más de lo que paga hoy Perú y quintuplica la prima de riesgo que lo que pagan los bonos chilenos. Es decir, el mensaje es clarísimo. Aunque haya apetito, porque siempre habrá gente que está dispuesta a pagar plata si le van a dar mayores intereses por esa plata que presta, aunque haya apetito efectivamente todavía por los bonos de Colombia, cada vez le están prestando más caro y cada vez ese más caro es porque está aumentando la percepción de que el gobierno puede llegarse a volver mala paga y que las cosas están mal en materia de finanzas. Esta operación y falta traer la plata de las pensiones está causando el derrumbe esta mañana en la cotización del dólar en Colombia. Dari Velandia. Néstor, buenos días. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos se mueven con dudas. Las preocupaciones surgen a raíz de los comentarios de ejecutivos de JP Morgan sobre una reciente propuesta del presidente Donald Trump que busca limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, lo que genera inquietud sobre sus posibles consecuencias para la economía y los consumidores. Por su parte, el precio del petróleo sigue reaccionando al alza, impulsado por el temor de los inversores ante posibles interrupciones en el suministro de crudo en Irán, uno de los mayores productores de la OPEP, como consecuencia de las protestas antigubernamentales que se están produciendo en todo el país. A esta hora, el crudo europeo Brent de referencia para nuestro país avanza más de 1% y supera los $66 por barril. En información local, Cementos Argos anunció el nombramiento de John Tett, ejecutivo con amplia trayectoria en la industria de materiales de construcción, como presidente de su nueva filial, Argos Materials. Con su llegada, la empresa busca fortalecer su estrategia en el negocio de agregados y su presencia en Estados Unidos. Por otra parte, Colombia hizo la mayor emisión de deuda externa de su historia al colocar casi $5.000 millones en bonos en los mercados internacionales. La fuerte demanda de inversionistas impulsó una apreciación del peso que llegó a niveles no vistos desde el 2021. El gobierno destacó el interés del mercado, pero expertos advierten sobre los riesgos de asumir más deuda. Al respecto, el dólar, que ayer visitó mínimos de más de 4 años, hoy continúa por esta línea, pierde más de 30 pesos y se ubica en 3.630 pesos en promedio. Estás escuchando Blue Radio. Desde el Parlamento venezolano se insiste que van casi 400 presos políticos liberados, desmintiendo a las ONGs defensoras en derechos humanos que cuentan menos de 60. Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, cargó contra esas ONGs y a la vez cuestionó a un diputado de la oposición quien le exigió honrar su palabra sobre estas excarcelaciones. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere al Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo. Subió esta mañana el precio del pasaje de Transmilenio, que quedó en 3.550 pesos. Subió 350 pesos y suben el viernes, pasado mañana, peajes que en algunas zonas del país van a tener incrementos de 10%. Van a ajustar el precio de pensiones, mensualidades y matrículas de colegios privados, y el dólar amanece esta mañana por primera vez en 5 años por debajo de 3.700 pesos, después de caer durito. Felipe, canta conmigo. Julio, ahora tan despreciado, ¿no? Felipe, este es el derrumbe, lo que está pasando hoy con la imagen. Es que yo pensé que me iba a poner a raíz de todo este escándalo de abuso en el que está metido Julio Iglesias, que me iba a poner esa pieza, como dicen los viejos. Soy un truán, soy un señor, y bueno, a veces infiel en el amor. Se la busco, Felipe, con mucho gusto. Oiga, era el tipo más importante de la música. Los jóvenes hoy de pronto no lo comprenden, pero era más que cualquier reggaetonero, que cualquier reggaetonero de hoy. Padre, en una época sigue siendo. Le sugiero, él no está condenado. No, obvio. Pero lo que estoy contándole a la gente todo lo que significa, porque de pronto los jóvenes no alcanzan a saber lo que significaba, pero era más que cualquier reggaetonero de hoy. Yo creo que uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel mundial. No, eso es verdad. Pero María Consuelo, no es uno de los artistas españoles. En el mundo, Julio Iglesias era el más. O sea, Julio Iglesias era
el ídolo en todo el mundo. Yo tenía como yo vi a Julio Iglesias yo le voy a decir, si mi memoria no me falla, en el año 77 y luego en el año 81. Julio Iglesias era arquero Felipe del Real Madrid. Sí, suplente. Bueno, se lesiona y comienza a cantar, coge una guitarra y se vuelve el rompecorazones, el gran ídolo de la música a nivel internacional. Recuerdo por allá cuando era niño aprendí una canción de él que se llama Tiré mi pañuelo del río para mirar cómo se hundía. Me acuerdo, era el último recuerdo que de tu amor yo tenía. ¿La que está sonando es la suya, Felipe? Sí. ¿Este es el truán? Claro, soy un truán, soy un señor. Bueno, pues Julio Iglesias hoy a veces infiel en el amor. Hoy es un truán, es un señor. Yo le sugiero que todavía no está condenado, aunque las denuncias son creíbles, ¿no? Y eso en esta época es gravísimo. El gobierno de España está considerando hoy retirarle condecoraciones que recibió Julio Iglesias por cuenta de las denuncias de abuso, de acoso sexual. Y son recientes, porque en un primer momento cuando yo escuché la noticia pensé que estaban... 2021. 2021. Claro, yo creí que había sido... es decir, cuando tenía 79 años, porque tiene